Imagina que Jesús caminara entre nosotros hoy, en el mundo moderno. ¿Cómo reaccionaría al ver las injusticias, las hipocresías y los comportamientos que hemos normalizado en nuestra sociedad? ¿Qué diría sobre cómo hemos mercantilizado la fe, ignorado a los pobres y convertido la religión en un arma de odio? En este video, vamos a explorar cómo Jesús podría enfrentar el siglo XXI y lo que podríamos aprender de su frustración, enojo y tristeza al ver cómo vivimos hoy. Jesús, el símbolo más grande del amor y la compasión, seguramente se sentiría profundamente triste al ver el estado del mundo moderno. La humanidad, en su búsqueda de poder, riqueza y satisfacción personal, ha olvidado muchas de las enseñanzas fundamentales que Él vino a impartir. En lugar de buscar la paz y la justicia, hemos permitido que la corrupción, la desigualdad y la indiferencia dominen nuestras vidas. Este video es una reflexión sincera sobre cómo Jesús podría interpretar y reaccionar ante los comportamientos actuales de nuestra sociedad. Comencemos este viaje de introspección y reflexión, examinando algunos de los desafíos más críticos que enfrentamos hoy. 1. La mercantilización de la fe. Uno de los primeros aspectos que probablemente indignaría a Jesús sería la mercantilización de la fe. En su tiempo, expulsó a los mercaderes del templo, denunciando la transformación de un lugar sagrado en un mercado. Hoy, Jesús vería con tristeza cómo muchos líderes religiosos han transformado la fe en un negocio lucrativo. Iglesias que venden promesas de salvación a cambio de donaciones exorbitantes y predicadores que promueven el evangelio de la prosperidad mientras ignoran a los pobres y marginados. ¿Qué pensaría Jesús de esto? Seguramente denunciaría esta práctica con la misma vehemencia con la que lo hizo en Jerusalén, recordándonos que la fe no es una mercancía que se puede comprar o vender, sino un llamado a la compasión, la justicia y la humildad. 2. La hipocresía de los líderes religiosos. Jesús siempre fue un crítico feroz de la hipocresía, especialmente entre los líderes religiosos. En su época, fustigó a los fariseos por predicar una cosa y hacer otra. Hoy, vería con horror cómo algunos líderes religiosos predican el amor y la compasión, mientras se involucran en escándalos de abuso, corrupción o manipulación política. Estos líderes, que deberían ser ejemplos de moral y ética, a menudo caen en contradicciones flagrantes. Jesús no dudaría en confrontarlos, exponiendo su doble moral y recordándoles que, ante Dios, todos seremos juzgados por nuestras acciones, no por nuestras palabras vacías. 3. El racismo y la xenofobia. Uno de los mensajes centrales de Jesús fue el amor incondicional por todos, sin importar su origen, etnia o nacionalidad. Sin embargo, en el siglo XXI, el racismo y la xenofobia siguen siendo una plaga que divide a la humanidad. Jesús, quien se acercó a los marginados y a los excluidos, se sentiría profundamente desilusionado al ver cómo el color de la piel o el lugar de nacimiento siguen siendo motivo de discriminación y odio. Él nos recordaría que todos somos hijos de Dios y que el amor verdadero no conoce fronteras ni barreras. Con un espíritu de reconciliación, Jesús nos instaría a derribar estas divisiones artificiales y a construir una sociedad basada en la igualdad y el respeto mutuo. 4. La indiferencia ante la pobreza. Jesús siempre mostró una profunda preocupación por los pobres y los necesitados. En su tiempo, se acercó a los más vulnerables, ofreciéndoles consuelo y esperanza. Hoy, en un mundo donde la desigualdad económica es cada vez más pronunciada, Jesús vería con tristeza cómo los ricos se vuelven más ricos mientras los pobres son cada vez más ignorados. Esta indiferencia ante la pobreza sería una fuente de gran frustración para Él. Nos recordaría que nuestras riquezas terrenales no tienen valor si no somos capaces de compartirlas con quienes más lo necesitan. Jesús nos llamaría a la acción, instándonos a ser más generosos, más compasivos y a luchar por un mundo más justo. 5. El culto a las celebridades y la superficialidad. Vivimos en una era donde el culto a las celebridades y la superficialidad ha alcanzado niveles sin precedentes. La fama, el dinero y la apariencia física se han convertido en los nuevos ídolos de la sociedad. Jesús, que siempre predicó sobre la importancia de los valores espirituales por encima de las riquezas materiales, se sentiría consternado al ver cómo hemos perdido de vista lo que realmente importa. Nos advertiría sobre los peligros de la superficialidad, recordándonos que lo que realmente importa es la integridad moral y la conexión con lo divino. Jesús nos invitaría a mirar más allá de lo superficial y a cultivar una vida rica en amor, compasión y humildad. 6. El uso de la religión para justificar el odio. En el siglo XXI, hemos visto cómo la religión, que debería ser una fuerza para el bien, ha sido utilizada para justificar el odio, la violencia y la discriminación.
Movimientos y grupos que, en nombre de la fe, promueven el odio hacia aquellos que son diferentes. Jesús, que predicó el amor por el prójimo, incluso por nuestros enemigos, se sentiría profundamente perturbado por esta distorsión de su mensaje. Nos recordaría que la verdadera religión es la que nos acerca a Dios a través del amor y la compasión, no a través del odio y la división. Jesús nos llamaría a rechazar cualquier forma de violencia o discriminación justificada en nombre de la fe y a trabajar por un mundo donde prevalezca la paz y el respeto mutuo. 7. La destrucción del medio ambiente. Jesús, que siempre mostró un profundo respeto por la creación de Dios, estaría alarmado al ver cómo estamos destruyendo el planeta. La explotación irresponsable de los recursos naturales, el cambio climático y la falta de acción ante la crisis ecológica son signos claros de que hemos fallado en nuestra responsabilidad de cuidar la creación. Jesús nos recordaría que el mundo natural es un regalo sagrado que debemos proteger. Nos llamaría a la acción, instándonos a cambiar nuestros hábitos y a tomar medidas para preservar el medio ambiente para las futuras generaciones. Jesús vería en la crisis ecológica no solo un desafío ambiental, sino un síntoma de una crisis espiritual, donde hemos perdido la conexión con lo sagrado en la naturaleza. 8. El abuso de poder y la corrupción política. El abuso de poder y la corrupción política son problemas que han plagado a las sociedades a lo largo de la historia. En el mundo moderno, estos problemas han alcanzado nuevas dimensiones, con líderes que utilizan su posición para enriquecerse y perpetuar injusticias. Jesús, que siempre defendió a los más débiles y vulnerables, se sentiría profundamente indignado por esta corrupción. Él nos recordaría que el poder debe ser usado para servir a los demás, no para oprimirlos. Jesús confrontaría a aquellos que abusan de su poder, llamándolos a la rendición de cuentas y a la justicia. Nos invitaría a ser vigilantes y a no permitir que la corrupción destruya la integridad de nuestras sociedades. 9. La opresión de las mujeres y las minorías. A lo largo de su vida, Jesús mostró un respeto profundo por todos, sin importar su género o condición social. En el siglo XXI, todavía vemos cómo las mujeres y las minorías continúan enfrentando opresión y discriminación. Jesús se sentiría frustrado al ver cómo la igualdad y la justicia siguen siendo inalcanzables para muchos. Él abogaría por los derechos de las mujeres y de todas las minorías, instándonos a construir una sociedad donde todos sean tratados con dignidad y respeto. Jesús nos recordaría que, ante Dios, todos somos iguales, y que cualquier forma de opresión es contraria a su mensaje de amor y justicia. 10. La manipulación mediática y la desinformación. En la era digital, la información está al alcance de todos, pero también lo está la desinformación. La manipulación mediática y la difusión de noticias falsas han creado divisiones profundas en la sociedad, alejando a las personas de la verdad y la comprensión mutua. Jesús, que siempre buscó la verdad y la claridad, estaría preocupado por cómo la desinformación está erosionando la confianza y la paz social. Él nos llamaría a ser críticos y cuidadosos con la información que consumimos y compartimos. Jesús nos recordaría que la verdad es esencial para construir una sociedad justa y que debemos luchar contra cualquier forma de engaño que siembre discordia y confusión. 11. La indiferencia ante las crisis humanitarias. Jesús fue un defensor incansable de los más vulnerables, y su corazón estaría destrozado al ver la indiferencia con la que muchas sociedades modernas enfrentan las crisis humanitarias. Desde los refugiados que huyen de la guerra hasta las víctimas de desastres naturales, hay millones de personas que sufren sin encontrar la ayuda que necesitan. En lugar de recibir compasión, estas personas a menudo se enfrentan al rechazo y a la apatía. Jesús, que nos enseñó a ver en cada ser humano la imagen de Dios, nos llamaría a responder a estas crisis con amor y solidaridad. Nos recordaría que nuestra humanidad se mide por cómo tratamos a los más necesitados, y que el abandono de estos principios nos lleva a una sociedad fría y deshumanizada. 12. La comercialización de la espiritualidad. En un mundo donde todo parece estar a la venta, incluso la espiritualidad ha sido transformada en un producto más. Prácticas religiosas y espirituales que deberían ayudar a las personas a conectar con lo divino han sido vaciadas de su significado, convertidas en simples mercancías para ser consumidas. Jesús, que vivió una vida de simplicidad y profunda conexión espiritual, vería con gran preocupación esta tendencia. Nos recordaría que la espiritualidad no es algo que se puede comprar o vender, sino una búsqueda sincera de sentido y propósito en la vida. Jesús nos invitaría a regresar a una práctica espiritual auténtica, centrada en el amor, la humildad y el servicio a los demás, alejándonos del consumismo y la superficialidad. 13. La cultura del cancelamiento y la falta de perdón.
Vivimos en una era donde la cultura del cancelamiento se ha convertido en una herramienta para juzgar y condenar a otros sin darles la oportunidad de redimirse o aprender de sus errores. Jesús, quien predicó el perdón incluso para aquellos que lo traicionaron, se sentiría profundamente preocupado por esta falta de compasión en nuestra sociedad. Nos recordaría que todos cometemos errores y que el perdón es un pilar fundamental del amor cristiano. Jesús nos instaría a ser más comprensivos y a dar a las personas la oportunidad de cambiar y crecer, en lugar de descartarlas por un error. Nos llamaría a construir una sociedad más misericordiosa, donde el arrepentimiento y la redención sean posibles. 14. La brecha entre las palabras y las acciones. Uno de los problemas más profundos que Jesús podría ver en nuestra sociedad moderna es la brecha entre lo que decimos y lo que hacemos. Muchas personas y organizaciones proclaman valores éticos y morales, pero sus acciones diarias están llenas de contradicciones y dobles estándares. Jesús, que siempre vivió de acuerdo a sus enseñanzas, sería un crítico severo de esta hipocresía. Nos recordaría que la verdadera fe y los verdaderos valores se demuestran a través de nuestras acciones, no solo de nuestras palabras. Jesús nos llamaría a la coherencia y a vivir una vida alineada con nuestros principios, recordándonos que la autenticidad es esencial para construir una sociedad justa y ética. 15. La indiferencia hacia los más vulnerables. En una sociedad que a menudo idolatra el éxito y la fuerza, los más vulnerables suelen ser olvidados o ignorados. Niños, ancianos, personas con discapacidades, todos ellos enfrentan enormes desafíos, y sin embargo, a menudo carecen del apoyo y la protección que necesitan. Jesús, que siempre se preocupó por los más débiles, se sentiría profundamente consternado por esta indiferencia. Nos recordaría que una sociedad justa es aquella que cuida a sus miembros más vulnerables y que ser indiferente a su sufrimiento es un grave pecado. Jesús nos llamaría a ser más compasivos y a luchar por políticas que protejan y empoderen a los más necesitados. 16. El abandono de los principios de justicia social. Jesús dedicó su vida a defender la justicia social, luchando por los derechos de los oprimidos y llamando a las personas a actuar con equidad y compasión. Sin embargo, en el mundo moderno, vemos cómo los principios de justicia social han sido dejados de lado en favor del individualismo y el materialismo. Jesús, que enseñó que el amor al prójimo es la base de todas las leyes, se sentiría profundamente decepcionado por esta tendencia. Nos recordaría que la verdadera riqueza no se encuentra en los bienes materiales, sino en la justicia, la paz y la igualdad. Jesús nos instaría a recuperar estos principios y a trabajar juntos para construir una sociedad donde todos tengan las mismas oportunidades y derechos. 17. La violencia en nombre de la religión. La historia humana está marcada por conflictos y guerras, muchas veces justificados en nombre de la religión. En el siglo XXI, esta trágica tendencia continúa, con grupos que utilizan la fe para justificar la violencia, el terrorismo y la opresión. Jesús, que predicó el amor, la paz y la reconciliación, se sentiría profundamente angustiado por cómo su mensaje ha sido distorsionado. Nos recordaría que la verdadera religión nunca puede ser una excusa para el odio o la violencia, y que todos somos llamados a ser pacificadores en un mundo dividido. Jesús nos instaría a rechazar cualquier forma de violencia justificada por la religión y a trabajar por la paz y la unidad entre todos los seres humanos. 18. La pérdida del sentido de comunidad. En una era cada vez más digitalizada, las conexiones humanas significativas se han debilitado, y muchas personas se sienten aisladas y desconectadas. Jesús, que siempre valoró la comunidad y la unidad, vería con preocupación esta pérdida del sentido de pertenencia. Nos recordaría que fuimos creados para vivir en comunidad, para apoyarnos mutuamente y para construir relaciones basadas en el amor y el respeto. Jesús nos llamaría a reconstruir nuestras comunidades, a fortalecer nuestras relaciones y a buscar formas de conectar verdaderamente con los demás en un mundo que a menudo prioriza lo virtual sobre lo real. 19. La trivialización del pecado. En la cultura moderna, el concepto de pecado ha sido diluido o ridiculizado, haciendo que muchas personas no consideren las consecuencias de sus acciones. Jesús, que vino al mundo para redimirnos de nuestros pecados, se sentiría profundamente preocupado por esta trivialización. Nos recordaría que el pecado no es solo una palabra vacía, sino una realidad que afecta nuestra relación con Dios y con los demás. Jesús nos instaría a tomar en serio nuestras acciones, a reflexionar sobre el impacto que tienen en nuestras vidas y en la sociedad, y a buscar el arrepentimiento sincero. Nos llamaría a vivir una vida más consciente y responsable, en la que el bien común y la rectitud moral sean nuestras guías. 20. El olvido del mensaje central de amor.
En medio de todas las divisiones y conflictos de la sociedad moderna, el mensaje central de Jesús, el amor, ha sido muchas veces olvidado o distorsionado. Jesús vino a enseñarnos que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de sanar, unir y transformar vidas. Sin embargo, en el siglo XXI, vemos cómo este mensaje ha sido reemplazado por agendas personales, políticas y económicas que siembran discordia en lugar de paz. Jesús nos recordaría que, sin amor, todos nuestros esfuerzos son en vano. Nos instaría a regresar al corazón de su enseñanza, a hacer del amor nuestro principio rector y a extenderlo a todos, sin importar las diferencias. Nos llamaría a ser ejemplos vivos de su amor en un mundo que desesperadamente lo necesita. 21. La corrupción y el abuso de poder. En tiempos bíblicos, Jesús enfrentó directamente a los líderes corruptos que usaban su poder para oprimir a los demás. En el mundo actual, esta situación ha empeorado con líderes políticos y religiosos que manipulan, engañan y traicionan la confianza del pueblo para su propio beneficio. Jesús vería con indignación cómo muchos en posiciones de poder abusan de su autoridad, enriquecen sus bolsillos y perpetúan injusticias en lugar de servir a sus comunidades. Nos recordaría que el liderazgo verdadero no se trata de dominar, sino de servir con humildad y justicia. Jesús nos instaría a no ser complacientes, a exigir rendición de cuentas y a elegir líderes que reflejen los valores de integridad y compasión. 22. La injusticia social. Jesús siempre defendió a los marginados, aquellos que la sociedad rechazaba. Hoy, vería cómo la injusticia social sigue siendo una herida abierta en nuestras comunidades. La desigualdad de oportunidades, el acceso desigual a recursos esenciales como la educación y la salud, y la opresión de los más vulnerables serían motivo de gran frustración para Jesús. Él nos recordaría que, como sociedad, estamos llamados a luchar por la equidad, a levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo y a construir sistemas que promuevan la justicia para todos. Jesús nos instaría a no cerrar los ojos ante la injusticia, sino a actuar con determinación para corregirla. 23. El abandono de la moral y los valores. El siglo XXI ha visto una erosión significativa de los valores morales que alguna vez guiaron a las sociedades. Jesús, que vivió una vida de pureza y rectitud, se sentiría profundamente entristecido por cómo la moralidad ha sido relegada en favor del relativismo y el hedonismo. Vería con preocupación cómo los principios de integridad, respeto y honestidad han sido reemplazados por el egoísmo, la codicia y la falta de respeto por la dignidad humana. Jesús nos llamaría a regresar a un conjunto de valores sólidos, basados en el amor al prójimo y el respeto por los principios divinos. Nos recordaría que, sin una base moral, las sociedades están destinadas a desmoronarse. 24. El desdén por la fe. La fe, que una vez fue un pilar central en la vida de las personas, ha sido objeto de burla o indiferencia en muchos sectores de la sociedad moderna. Jesús, un hombre de profunda fe, se sentiría molesto al ver cómo la devoción y el respeto por lo divino han sido reemplazados por el escepticismo y la secularización. Nos recordaría que la fe no es solo un ritual vacío, sino una fuente de fuerza, guía y propósito en la vida. Jesús nos invitaría a redescubrir el poder de la fe, a abrazarla como un ancla en tiempos de incertidumbre y a vivir de acuerdo con los valores espirituales que ella nos ofrece. Nos llamaría a no avergonzarnos de nuestra fe, sino a ser valientes testigos de su poder transformador. 25. La falta de arrepentimiento. En su tiempo, Jesús habló de la importancia del arrepentimiento sincero como un camino hacia la redención. Hoy, vería cómo la falta de arrepentimiento y el orgullo han endurecido los corazones de muchos, impidiéndoles buscar el perdón y la reconciliación. Jesús se sentiría decepcionado al ver cómo la arrogancia y el egoísmo han reemplazado la humildad y el reconocimiento de nuestros errores. Nos recordaría que el arrepentimiento no es una señal de debilidad, sino de fortaleza y crecimiento espiritual. Jesús nos llamaría a examinar nuestras vidas, a reconocer nuestras faltas y a buscar la reconciliación con Dios y con los demás. Nos instaría a no temer el arrepentimiento, sino a abrazarlo como un paso esencial hacia una vida plena y significativa. 26. La guerra y el conflicto constante. Jesús vino a predicar la paz, y su mensaje fue claro: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sin embargo, en el siglo XXI, la humanidad sigue atrapada en un ciclo interminable de guerras y conflictos. Jesús se sentiría profundamente angustiado por la violencia que sigue destruyendo vidas y separando familias. Vería con tristeza cómo las naciones gastan enormes recursos en la guerra mientras millones sufren en la pobreza y la desesperación.
Jesús nos llamaría a ser verdaderos pacificadores, a trabajar incansablemente por la paz y la reconciliación. Nos recordaría que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia, amor y respeto por la dignidad humana. 27. El desdén por la cultura y la tradición. Las culturas y tradiciones han sido fundamentales para la identidad de los pueblos a lo largo de la historia. Sin embargo, en el mundo moderno, muchas de estas tradiciones han sido ignoradas, desvalorizadas o ridiculizadas. Jesús, que respetaba y honraba las tradiciones de su tiempo, se sentiría molesto al ver cómo se ha perdido el respeto por la sabiduría y el patrimonio cultural que han sido transmitidos de generación en generación. Nos recordaría que las tradiciones y la cultura son una forma de conectar con nuestros antepasados y con nuestra identidad más profunda. Jesús nos invitaría a valorar nuestras raíces culturales y a preservarlas como una fuente de riqueza espiritual y comunitaria. Nos instaría a respetar y aprender de las culturas y tradiciones, tanto las nuestras como las de los demás, como un camino hacia el entendimiento mutuo y la paz. 28. La traición y la deslealtad. En su vida, Jesús experimentó la traición de uno de sus más cercanos discípulos y fue testigo de cómo la deslealtad puede causar un gran dolor. Hoy, vería cómo la traición y la deslealtad han corrompido las relaciones personales y políticas en todo el mundo. Desde amigos que se vuelven enemigos hasta líderes que traicionan la confianza del pueblo, la deslealtad ha dejado cicatrices profundas en la sociedad. Jesús se sentiría profundamente herido por este comportamiento, recordándonos que la lealtad y la fidelidad son virtudes esenciales para mantener la unidad y la confianza en nuestras relaciones. Nos llamaría a ser leales en nuestras acciones, a mantener nuestras promesas y a ser personas en las que los demás puedan confiar. Nos recordaría que la traición no solo hiere a otros, sino que también destruye nuestra integridad y nuestra relación con Dios. 29. La explotación de los pobres. Jesús siempre mostró una profunda preocupación por los pobres y los oprimidos, y sería testigo de cómo, en el mundo moderno, la explotación de los pobres sigue siendo una realidad cruel y persistente. Vería cómo los poderosos continúan enriqueciéndose a costa de los más vulnerables, cómo las políticas y las prácticas económicas a menudo ignoran las necesidades de los pobres, y cómo las desigualdades se han exacerbado. Jesús se sentiría indignado por esta injusticia y nos recordaría que los pobres no son una carga, sino hermanos y hermanas que merecen respeto y dignidad. Nos llamaría a actuar con justicia, a utilizar nuestros recursos y privilegios para levantar a los que están en necesidad y a luchar contra cualquier forma de explotación que perpetúe el sufrimiento. Jesús nos instaría a vivir en solidaridad con los pobres, reconociendo en ellos la presencia de Dios. 30. La idolatría moderna. Jesús luchó contra la idolatría en su tiempo, advirtiendo a sus seguidores sobre los peligros de adorar falsos dioses. En el siglo XXI, vería cómo la idolatría ha tomado nuevas formas. El dinero, el poder, la fama y el éxito material han reemplazado a Dios en la vida de muchas personas. Jesús se sentiría profundamente alarmado por cómo estos ídolos modernos han capturado el corazón de la humanidad, desviándola de lo que realmente importa. Nos recordaría que la verdadera adoración no se encuentra en los bienes materiales, sino en la devoción a Dios y en el servicio a los demás. Jesús nos llamaría a examinar nuestras vidas, a identificar y rechazar cualquier ídolo que esté ocupando el lugar de Dios en nuestros corazones, y a volver a centrar nuestras vidas en lo que realmente tiene valor eterno. 31. La falta de respeto por la naturaleza. Jesús, quien enseñó sobre la belleza y el valor de la creación de Dios, estaría profundamente entristecido al ver cómo la humanidad ha tratado al planeta en el siglo XXI. Vería con dolor cómo la falta de respeto por la naturaleza ha llevado a la destrucción de ecosistemas, la extinción de especies y el cambio climático que amenaza la vida en la Tierra. Jesús nos recordaría que el mundo natural es un regalo sagrado que debemos proteger y cuidar. Nos llamaría a ser responsables y a vivir en armonía con la creación, respetando los recursos que se nos han dado y trabajando para restaurar el equilibrio perdido. Jesús nos instaría a actuar ahora para detener la destrucción del medio ambiente, recordándonos que cuidar la tierra es parte de nuestra vocación como seres humanos y como hijos de Dios. 32. La infidelidad y la ruptura de la familia. La familia es una institución fundamental en la enseñanza de Jesús, quien valoró la fidelidad y la unidad familiar. Sin embargo, en el siglo XXI, la infidelidad y la desintegración de la familia se han vuelto problemas comunes, causando dolor y división. Jesús, que habló sobre la importancia del compromiso y la lealtad, se sentiría profundamente preocupado por la forma en que estos valores han sido socavados.
Nos recordaría que la fidelidad no solo es un compromiso con otra persona, sino también un reflejo de nuestro compromiso con Dios. Jesús nos llamaría a trabajar por la unidad y la estabilidad en nuestras familias, a ser fieles en nuestros compromisos y a buscar la reconciliación cuando las relaciones se ven amenazadas. Nos instaría a valorar y proteger la familia como el núcleo de la sociedad y como una expresión de amor divino. 33. La falta de líderes justos y valientes. En tiempos difíciles, la humanidad siempre ha necesitado líderes que sean justos, valientes y comprometidos con el bienestar de todos. Jesús, que fue un líder que defendió la justicia y la verdad, se sentiría decepcionado al ver la escasez de tales líderes en el mundo moderno. Vería cómo muchos de los que están en el poder carecen de la valentía para hacer lo correcto y de la integridad para liderar con justicia. Jesús nos recordaría que el liderazgo verdadero requiere sacrificio, humildad y un compromiso inquebrantable con la justicia. Nos llamaría a buscar y apoyar a aquellos que lideran con el corazón, que priorizan el bien común sobre sus propios intereses y que no temen enfrentarse a la injusticia. Jesús nos instaría a ser líderes en nuestras propias comunidades, defendiendo siempre la verdad y la justicia, sin importar el costo. 34. La hipocresía religiosa. La hipocresía fue uno de los comportamientos que Jesús denunció con mayor vehemencia durante su vida. Hoy, vería con tristeza cómo la hipocresía sigue siendo un problema grave en muchas comunidades religiosas. Líderes que predican una cosa y viven de otra manera, personas que usan la fe como una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones. Jesús se sentiría indignado por cómo la religión ha sido utilizada para justificar comportamientos contrarios a sus enseñanzas. Nos recordaría que la fe verdadera se vive con coherencia y autenticidad, que nuestras acciones deben reflejar nuestras creencias. Jesús nos llamaría a examinar nuestras vidas, a erradicar la hipocresía y a vivir de manera que nuestras acciones y palabras estén alineadas con los valores del amor, la compasión y la justicia. 35. El olvido de los pobres y necesitados. Jesús siempre mostró una profunda compasión por los pobres y los necesitados, y vería con gran preocupación cómo, en el siglo XXI, muchos de estos individuos han sido olvidados o ignorados. A medida que las sociedades modernas se enfocan en el progreso económico y tecnológico, los pobres a menudo quedan relegados a un segundo plano, sin acceso a los recursos básicos y sin la ayuda que necesitan. Jesús se sentiría indignado por esta injusticia y nos recordaría que ayudar a los necesitados es un deber sagrado. Nos llamaría a poner a los pobres en el centro de nuestras preocupaciones y a tomar medidas concretas para aliviar su sufrimiento. Jesús nos instaría a no cerrar los ojos ante la pobreza, sino a actuar con generosidad y compasión, recordándonos que lo que hacemos por los más pequeños, lo hacemos por Él. 36. La glorificación de la violencia. En un mundo donde la violencia es glorificada en los medios de comunicación, los videojuegos y la cultura popular, Jesús, que predicó la paz y la no violencia, se sentiría profundamente perturbado. Vería cómo la sociedad ha normalizado la violencia, presentándola como entretenimiento y como una solución a los conflictos. Jesús nos recordaría que la violencia nunca es el camino hacia la verdadera paz y que glorificarla solo perpetúa el ciclo de odio y destrucción. Nos llamaría a rechazar cualquier forma de violencia, tanto física como verbal, y a buscar soluciones pacíficas y justas a los problemas. Jesús nos instaría a promover una cultura de paz, respeto y dignidad humana, donde la vida sea valorada y protegida en todas sus formas. 37. La falta de respeto por los ancianos. En muchas sociedades modernas, los ancianos han sido relegados a un segundo plano, a menudo olvidados o ignorados por las generaciones más jóvenes. Jesús, que siempre mostró un profundo respeto por los ancianos y su sabiduría, se sentiría profundamente entristecido por esta falta de respeto. Nos recordaría que los ancianos son portadores de sabiduría y experiencia, y que merecen ser honrados y cuidados. Jesús nos llamaría a valorar a los ancianos, a aprender de ellos y a asegurarnos de que vivan sus últimos años con dignidad y respeto. Nos instaría a construir una sociedad en la que todas las generaciones estén conectadas y se apoyen mutuamente, reconociendo el valor único que cada persona, joven o vieja, aporta a la comunidad. 38. La soberbia y la arrogancia. La soberbia y la arrogancia son actitudes que Jesús condenó repetidamente durante su vida. En el siglo XXI, estas actitudes se han convertido en rasgos comunes en muchos líderes y figuras públicas que actúan con un sentido de superioridad y desprecio por los demás. Jesús se sentiría profundamente preocupado por cómo la soberbia ha endurecido los corazones y ha creado divisiones en la sociedad.
Nos recordaría que la humildad es una virtud esencial para una vida plena y significativa, y que solo a través de la humildad podemos realmente acercarnos a Dios y a los demás. Jesús nos llamaría a practicar la humildad en nuestras acciones diarias, a reconocer nuestras propias limitaciones y a tratar a todos con respeto y dignidad. Nos instaría a rechazar la arrogancia y a abrazar una actitud de servicio y compasión hacia los demás. 39. La falta de compasión y misericordia. Jesús, cuya vida fue un ejemplo constante de compasión y misericordia, se sentiría profundamente triste al ver cómo estas virtudes han disminuido en la sociedad moderna. La dureza de corazón, la falta de empatía y la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás son síntomas de una sociedad que ha perdido su camino. Jesús nos recordaría que la compasión y la misericordia no son solo actos de bondad, sino expresiones del amor divino que transforman vidas. Nos llamaría a abrir nuestros corazones, a ser más sensibles a las necesidades de los demás y a actuar con misericordia en todas nuestras interacciones. Jesús nos instaría a construir una sociedad más compasiva, donde nadie sea olvidado y donde el amor y la misericordia sean las fuerzas que nos guíen. 40. La pérdida de la conexión con Dios. Quizás la mayor tristeza de Jesús en el siglo XXI sería ver cómo tantas personas han perdido o descuidado su relación con Dios. En un mundo lleno de distracciones, preocupaciones materiales y conflictos, muchos han olvidado el propósito espiritual de sus vidas. Jesús, que vivió en profunda comunión con Dios, nos recordaría que nuestra conexión con lo divino es esencial para una vida plena y significativa. Nos llamaría a redescubrir nuestra fe, a reconectar con Dios a través de la oración, la meditación y la acción. Jesús nos instaría a buscar a Dios no solo en los momentos de necesidad, sino en cada aspecto de nuestras vidas, recordándonos que es en Dios donde encontramos la verdadera paz, propósito y amor. Hagamos una reflexión. Estos puntos nos muestran cómo las enseñanzas de Jesús siguen siendo profundamente relevantes y necesarias en el mundo moderno. A través de sus ojos, podemos ver las fallas y desafíos de nuestra sociedad, pero también la esperanza de un cambio positivo si elegimos seguir sus enseñanzas. Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas, a reconsiderar nuestras prioridades y a actuar con amor, justicia y compasión. Deja en los comentarios cuál de todos esos puntos crees que es el más relevante o el que esté causando más daño a nuestra sociedad. No todo está perdido. A través de la reflexión, el cambio de actitud y la acción, todavía podemos realinear nuestras vidas con los principios de amor, justicia y compasión. Te invito a que tomes un momento para reflexionar sobre los temas que hemos discutido en este video. ¿Hay algo en tu vida que puedas cambiar para alinearte más con las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo puedes contribuir a hacer de este mundo un lugar más justo, amoroso y compasivo? Deja tus pensamientos en los comentarios y comparte cómo las enseñanzas de Jesús podrían influir en nuestra sociedad hoy. Juntos, podemos aprender del pasado para construir un futuro mejor. Oremos. Señor, te pedimos que nos guíes en nuestro camino hacia ti. Ayúdanos a reconectar contigo, a vivir de acuerdo con tus enseñanzas y a ser ejemplos de tu amor en el mundo. Danos la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida moderna con fe, esperanza y caridad. Que podamos ser instrumentos de tu paz, construyendo un mundo donde el amor, la justicia y la compasión prevalezcan. Queremos encontrar la sabiduría y la fuerza para hacer lo correcto en un mundo lleno de desafíos. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo con tus enseñanzas, a ser más compasivos, más justos y comprometidos con el bienestar de todos. Guíanos en nuestros esfuerzos por proteger tu creación, por servir a los más vulnerables y por luchar contra la injusticia y la opresión. Que podamos ser luz en un mundo que tanto lo necesita. Amén.